que estaban conversando, porque lo agarré medio a la mitad y no entendí mucho. Y lo tuvimos a Marce Broski y estábamos hablando de algunos temitas del buen amor en pareja y cómo aprendimos el amor en casa y eso cómo se refleja en el presente en nuestras relaciones. Sí, y concretamente ahora estábamos hablando de cuando en una pareja alguien le hace un regalo a la otra persona, pero como un regalo así sorpresa, como una cosa que pensó mucho, que en teoría la otra persona necesitaba, y la otra persona cuando se lo vas a dar te dice, no, pero qué lindo, esto es un montón, pero aparte que es un montón, no es exactamente lo que yo quería, y te lo devuelve directamente, ¿no? Entonces, como que pasa... Tremendo. Tremendo, yo lo viví eso en algún momento, entonces como que decís, sí, bueno, entonces estábamos como en esa... Y a mí también me pasó algo al revés, muy diferente a esto, por eso no quiero ponerlo en el mismo canal. Por favor, las diferencias. No, porque completamente diferente, pero sí una situación de una sorpresa muy linda y que de repente la sorpresa yo no la terminé de poder recibir totalmente porque quizás sentí que esa sorpresa consideraba parte de mi agenda que yo no tuve elección de poder decir, sí. Entonces, bueno, estábamos como en esa conversación. ¿Querés sumarte? Sí, sí, voy a decir algo, pues me resuena lo que estaban diciendo, Sí. Ya empezamos con la columna. Que tiene que ver, lo vamos a poder linkear con lo que venían hablando. Me resuena esto, ¿no? Como ahí hay algo del control en relación a lo que damos y recibimos en el vínculo con el otro, ¿no? Como poder entregarnos al recibir sin expectativa y sin control alguno, y lo mismo al dar. A veces hay en el juego del dar y recibir, que es hermoso porque es lo que nos une y los que nos conecta. A veces el miedo a la pérdida del control también es una manera de no entregarnos a ese proceso. Y estar agradecidos, porque el agradecimiento no tiene que ver con la expectativa que yo tengo en relación al otro, tiene que ver con celebrar lo que hay, ¿no? Claro. Y desde ahí. Ok, me gusta. Bueno, y tiene que ver con la pero columna de hoy. Hoy teníamos, no sé si se va a respetar lo que hablamos la vez pasada, pero teníamos un temazo. Por supuesto, Vamos. que sí. No, sería un pecado hablando de culpa si no traemos la culpa. Aquí me sentiría culpable, así que hoy vamos a hablar de la culpa, porque quedó ahí en el tintero. Quedó la promesa. Que tiene que ver también con esto, con el dar, con el recibir, con la expectativa, con lo que fue, con lo que no fue. Ahora, ¿qué cosas nos dan culpa? ¿Qué cosas les dan a ustedes culpa? Qué buena pregunta. Bueno, un tema rapidísimo es con mi hija. O sea, como que ahí aparece la culpa. Es lo primero. Lo primero, culpa de no estar, culpa de fallar, culpa de... Estaré haciendo bien, ¿no? Claro. Seré buena madre. Culpa de la situación, de una situación que se puede estar dando y que quizás ni siquiera lo provoqué directamente, pero igual por las dudas siento culpa. Claro. O sea, estoy cuidando lo suficiente a mis hijos. ¿Viste? Sí, yo por donde más la siento es por ese lado. Sí, yo también. Después como que en otros lados soy medio inmune. Sobre todo en el trabajo. Estamos más curtidos. En el trabajo soy medio inmune, pero sí, estoy vacunado, pero no siempre, pero en el mundo de las relaciones más afectivas, con mi hija o en las parejas también, como culpa de no haber hecho algo que podría haber hecho para que no nos hubiésemos peleado, por ejemplo. ¿Entendés? O discutido de eso. ¿Qué hubiera pasado si siempre hubiera podido hacer algo mejor a lo que hice? Y me di cuenta 5 minutos después que si no hubiese dicho tal cosa nos evitábamos este problema. Y bueno, un poquito de culpa ahí también aparece. Sí. Control también. Pensaba, de fondo. Es el control, ¿no? Querer tener todo bien, todo controlado, todo bajo control. Sí. Y coincido con vos, Ani, porque hay una relación muy fuerte. Si bien en el coaching la vemos como dos cosas distintas, de hecho son dos distinciones distintas, la responsabilidad y la culpa. Pero cuando asumimos mayores niveles de responsabilidad, hay momentos en donde el riesgo es caer en la culpa. ¿Por qué? Porque no distinguimos lo que está, muchas veces se borra lo que está dentro de nuestra gestión y lo que no está dentro de nuestra gestión, y no nos permitimos aceptar
En este relato del siempre hubiera podido hacer algo mejor a lo que hice, no está la aceptación de trasfondo. ¿No? Entonces, sí, tiene que ver mucho con el control también. Ahora, tomo esto que dijeron al principio, yo lo que pensé en la culpa, yo siempre digo que me tuve que curar de la culpa. Mira. Okay. Que soy una culpógena en recuperación, porque siempre fue una de las emociones que sentí. Vieron que todos tenemos dos, tres emociones que son las nuestras, las que más tenemos que trabajar, digamos. Y bueno, para mí la culpa era una de esas emociones que, sin ir más lejos, esta semana mi marido me la recordó y me dijo, ay, pará, qué culpogenia. Y dije, ay, la pucha, yo creí que lo había trabajado y no lo evidentemente vuelve a aparecer. Y coincido que tiene que ver con esto de los que somos padres, maternamos, paternamos, la responsabilidad y lo que implica, ¿no? El traer a un hijo al mundo. Bueno, nos mueve. Yo siempre digo, no se es madre o padre sin culpa, ¿no? Después, cómo la transitamos, digo, esa emoción va a aparecer en algún momento. Cómo la transitemos y qué hacemos con eso es otro tema, ¿no? Ahora, para irlo definiendo, ¿qué es la culpa, no? Porque todos podemos decir en qué nos sentimos culpables muy rápido y nos aparecen escenarios donde sentimos la culpa. La culpa es una emoción en la cual nosotros juzgamos que hicimos algo, entre comillas, mal. ¿Qué es mal? Que transgrede nuestros valores. Claro. ¿Sí? Entonces, quiero acá dar las dos caras de la culpa. Porque sin culpa nosotros no podríamos vivir en sociedad. Claro, porque es un inhibidor, ¿sí? También. Es un inhibidor de la conducta. ¿Para qué? Para estar respetarnos dentro y para poder convivir. Un marco, claro. Digo, si yo, como dicen los adolescentes, te fuiste al pasto. Bueno, si te fuiste al pasto está bueno pedir perdón y está bueno que sientas culpa. Ahora, que te instales en la culpa y vivas con culpa es otro tema. Digo, la culpa es la alarma que te dice, te estás yendo al pasto hablando en criollo, no estás respondiendo en relación a tus valores. Y esa alarma lo que nos permite es decir, bueno, ¿cómo quiero volver a mi camino en relación a esos valores que pregono, que quiero cuidar y que priorizo? ¿Sí? Ahora, el tema no es la culpa en sí, no culpemos a la culpa, digamos, ¿no? No. El tema es cuando sentimos culpa y no cumple esa función. Es decir, cuando yo no transgredí necesariamente un valor importante para mí, ¿sí? Un principio importante a respetar, y sin embargo aparece la culpa. Cuando yo siento que di lo mejor y actúo en coherencia, eligiendo de manera consciente, y sin embargo siento culpa. Y siento culpa o por el otro o por otras circunstancias que no tienen que ver con la conciencia de haber transgredido un valor. ¿Entiendes? Entonces, digo esto porque a veces yo disiento mucho, y ahora les pregunto a ustedes, porque son opiniones, obviamente, yo en lo personal disiento mucho con la mirada de que no deberíamos sentir culpa, ¿no? Como que la culpa es una emoción mala que cuanto menos la tengamos mejor, ¿no? A mí la culpa, en momentos en donde apareció funcionalmente, me hizo cuidarme y cuidar a otros. Claro. En el que elegí responder a eso, no en el quedarme invadido por la culpa, por cualquier emoción. ¿No? Ahora, como les dije, soy una culpógena de recuperación. ¿Qué quiere decir esto? Que la culpa me apareció un montón de momentos en mi vida en donde no debiera haber sentido esa emoción porque no era funcional lo que estaba ocurriendo. ¿Sí? Y tenía que ver más con cumplir las expectativas del otro. Con otros intereses aparecía la culpa que no tenía que ver con transgredir mis valores. ¿Sí? Y podemos tener comportamientos que nos lleven a acciones que después nos generan la culpa, pero que no nos dimos cuenta que le pifiamos en algo, que transgredimos alguno de estos principios o valores de manera inconsciente. No me viene ahora un ejemplo. Bueno, pero no, antes estábamos hablando de comer el chocolate. Estoy haciendo la dieta, me comí el chocolate porque me gusta, me da culpa, pero lo hice en un acto inconsciente, no fue elegir, bueno, voy a ir a comer el chocolate para sentir la culpa, no fue así el mecanismo interno, digamos, o la estrategia interna. Bien. Me vino eso como ejemplo. Los hábitos
No ocurre, la mayoría de la acción del hábito ocurre de manera automática, o sea, no actúa el prefrontal ahí, ¿no? Accionamos y después dijimos, ¿cómo llegué hasta acá a comerme todo el chocolate entero? ¿No? Claro. Ahora, lo que sí me puede dar la culpa en ese momento es ese darme cuenta. Por eso digo que es como una alarma. Claro. ¿No? El tema es si yo me instalo ahí y digo, ves, empiezo a generar juicio sobre mí mismo en relación a esa acción sin aceptarlo. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Que cuando nosotros decimos, bueno, personalidades culpógenas, ¿qué es lo que ocurre con la personalidad culpógena? Que eso que detecta la alarma, por decirlo, de la culpa, que transgredió lo que yo pregonaba, mi propósito, lo que fuera, habla de quién soy yo. Y yo soy mucho más que eso que apareció en automático. Yo también soy ese momento en el que digo, qué bueno que me di cuenta, ahora sí puedo elegir. Claro. Y yo soy todo eso junto, ¿no? Entonces creo que ahí es la diferencia, que pasa lo mismo con todas las emociones, pero con la culpa, siento que a veces tiene mala prensa en términos de que si no existiera seríamos todos más felices. Y si no existiera seríamos todos básicamente psicópatas, para ponerlo en un rótulo. Sí, ¿no? extremo. Si yo no sintiera culpa, digo, podríamos cometer atrocidades, lo llevo al extremo para que lo podamos ver la función de la culpa, ¿no? Alguien que no siente culpa en relación al otro es el psicópata. Por eso puede hacer tantas cosas, ¿no? En relación al otro. Puede generar tanto daño porque simplemente no siente culpa. Por lo único que siente culpa es por no lograr sus objetivos. Claro. Entonces, ahí se rediseña, ¿no? Entonces, creo ahí que, bueno, no sé qué les resuena. ¿Cómo se relacionan ustedes con la culpa? Vos, Fer, ya me dijiste, vas bien, cuando aparece tu hija, ¿no? O pareja o demás, ahí cuesta más. ¿No? Ani, ¿vos cuándo te aparece? A veces tengo esa tendencia de quedarme, mira, otra vez le pifié, viste, como que entro a veces en esas conversaciones de poner en tela de juicio mi identidad, y ahí tengo como que hacer un trabajito más, digamos, más allá de identificarla, es un trabajito más de no soy lo que hice, no soy lo que pienso ahora, pero viste, es como que me pasa eso a mí. Bien. Yo creo que me afecta. Como para dejar algunas cuestiones como bien puntuales para que lo veamos, ¿no? Sí. Primero, la culpa está muy arraigada a la exigencia, ¿sí? Cuando es disfuncional. Hablemos de la culpa para el que está del otro lado y que dice, uy, todo el tiempo me culpo, no importa si hice algo yo, si hizo algo el otro, si se fue bajo mis principios o no, digo, si me da culpa disfrutar, por ejemplo, ahí la culpa es disfuncional. En general, mucho de la culpa tiene que ver también con los mandatos que recibimos sociales. Entonces disfrutamos, es un valor para nosotros, no estoy transgrediendo, no estoy haciendo nada que transgreda un valor, pero ya me siento culpable por disfrutar. Claro. ¿No? Entonces, para esos momentos donde nos sentimos culpables y no está siendo funcional, algo importante es ver si nos estamos vinculando con la exigencia, con todo el tiempo mirar lo que falta. Claro. Y no qué sí estoy dando en esa situación. Si yo voy a mirar todo el tiempo, por ejemplo, en un vínculo, hablábamos de nuestros hijos. Si yo voy a estar comprometido con mirar todo el tiempo lo que falta, posiblemente viva con culpa. Claro. Y la culpa ya no sirva para avisarme en determinados casos, ¿no? Que necesito realinearme. La culpa está ahí todo el tiempo porque estoy mirando lo que falta y no puedo reconocer lo que doy. Entonces, primero esto, ¿no? ¿Cómo podemos vernos desde la exigencia y desde lo que nos falta cuando nos sentimos todo el tiempo culpables? Es como una alarma también de eso, ¿sí? Y otra cosa tiene que ver con esto, ¿no? ¿Culpable en relación a qué? A ver, cuando sentimos culpa, podemos empezar a tener feedback de nuestras acciones. Ahora el tema es cuando empezamos a juzgar desde la culpa, porque vino la culpa, lo que sentimos. ¿Sí? Nosotros desde la psicología les pongo un ejemplo muy cortito, pero porque es muy gráfico de cómo vamos construyendo la culpa a lo largo de la vida, ¿no? En nuestra biografía. Nosotros los terapeutas sistémicos siempre decimos que si a un niño que se siente triste le decimos que no se tiene que sentir triste, por ejemplo, que se siente triste porque
se le rompió No un muñeco, que sí. se siente triste porque el tal amiguito le dijo algo, cuestiones de esa edad, le decimos, no te tenés que sentir triste. Ese niño no deja de sentirse triste. Lo que siente es que se siente triste, pero además se siente culpable porque no debiera sentirse triste. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Y esto suele ser un caldo de cultivo a los estados de ánimo depresivos que los caracterizan por la tristeza y la culpa. O sea, me siento triste y además me siento culpable porque debiera poder hacer algo distinto con esa tristeza. Entonces vamos sumando emociones. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que nosotros la culpa puede ser una alarma para redireccionarme en nuestras acciones en relación a nuestros valores, por todo lo que dijimos antes. Pero cuando la culpa la asociamos a nuestras emociones, ahí es cuando no nos estamos validando. Digo, la emoción aparece, ¿sí? Y necesitamos aceptar esa emoción para transformarla y no al revés. Entonces, bueno, para preguntarnos, ¿no? Si nos sentimos culpables por lo que sentimos, valga la redundancia, que muchas veces pasa, ¿no? No, yo debiera sentir esto, a mí me debiera pasar esto, ¿no? Claro. Bueno, lo que nos pasa, nos pasa. Ahora, si hay un rango de libertad siempre en elegir qué hacer frente a eso que nos pasa. Está bueno para ir como distinguiendo por dónde sí, por dónde no, y ¿no? ¿Qué nos pasa a cada uno de nosotros con sentir la culpa? Me gustó mucho esto de culpa de sentir lo que siento. Claro. ¿Viste? Que como no que debería. Como que no debería. Claro, no debería. Porque ahí me parece que aparece una culpa que tiene más que ver con marcos de consensos sociales, políticos, religiosos, de qué es correcto y qué es incorrecto. Es una culpa más moral. ¿Viste? Es como que me da la impresión que hay una culpa moral que tiene que ver con principios y una culpa ética que tiene que ver con valores. Entonces, es distinto. Es distinto. Totalmente. Y con moral y con ideales sociales. O sea, ¿cuántas veces sentimos culpa por responder o no responder a ideales sociales? Claro. Sí. O sea, por ejemplo, la culpa por el peso corporal, la culpa por ciertas cuestiones en relación a la imagen. Sí. La culpa por haberme equivocado. El valor es un ideal social. Claro, la culpa por haberme equivocado teóricamente en público y decir algo que era incorrecto. También. ¿No? El famoso miedo a... Bueno, mira, eso lo vamos a conectar después con Ariel, que vamos a hablar un poquito de eso. Pero me parece que está bueno. ¿Sabés qué? En un par de entrenamientos y de cursos, de cosas que había hecho en su momento, charlábamos algo que me pareció súper interesante de la culpa, que hay emociones que son emociones que nacen con lo humano y hay emociones que nacen con la cultura humana. Y que la culpa no es una emoción innato de lo humano biológicamente, sino que nace con la cultura humana. Y que fue necesario en cierto momento de la historia, justamente para ser un organizador de las conductas, un regulador, sobre todo desde la concepción judío-cristiana, para regular ciertas cuestiones, porque había un nivel de desinhibición en lo que cada uno hacía, ¿sí? Que necesitaba como de una emoción que pudiese regular, porque si no daba lo mismo cualquier cosa. Y entonces no es que dijeron, vamos a construir una emoción, no. Pero en el ir poniendo ciertos parámetros y ciertas cuestiones, empezó a aparecer la culpa como una emoción que desde el punto de vista positivo nos permite regular. Y eso me parece nos permite regular, porque si no yo en un momento impulsivo puedo hacerte daño y eso pongo quinta y no me importa nada, ¿no? Tal cual. Tal cual. Y al mismo tiempo pensaba que a mí en lo personal, me quedé pensando en algo también muy, muy personal, que muchas veces el tema es que frente a la culpa no solamente me reorganizo, sino que sobrecompenso. Y ahí entra un lugar que no está tan bueno. ¿Entendés? Bueno, pero ¿sabés con qué tiene que ver eso? Que era lo último que iba a agregar. Está buenísimo, Fer, lo que traes, porque fíjate que socialmente a la culpa que le sigue el castigo. Claro. O sea, estamos en un juicio, si declaran culpable... Sos culpable, viene el castigo, seguro. Sos culpable, vas a la cárcel, por ejemplo. Sí. ¿no? Entonces, la culpa, o sea, en la matriz, ¿no? cerebral, frente a si sos culpable, si te declarás culpable,
viene un castigo. Y es lo que muchas veces nosotros hacemos y ahí no estamos gestionando y haciéndonos cargos de esa culpa. Ahí estamos automatizando esa culpa. Entonces nos castigamos. Claro. Nos castigamos o sobrecompensando. Digo, bueno, comí el chocolate como decía Ani, para poner un ejemplo bien concreto, ¿no? Sí. Bueno, ayuno 3 días y aunque haga un sacrificio, aunque no vea a nadie, aunque suspenda salidas, porque viene la culpa, viene el castigo. Entonces, quizás la apuesta es salir de ese automatismo que propone la culpa por la matriz social, ¿no? Que de la culpa viene el castigo. Y responsabilizarme. Responsabilizarme es, bueno, ¿cómo quiero accionar con esto? Vino la culpa. Transgredí algo que para mí era importante, ¿no? Primero es preguntarnos, ¿transgredí, no transgredí? Digo, ¿es funcional o no funcional? Ponele que es funcional. Bueno, ¿qué quiero hacer yo con esto? Pero desde la elección, no desde el automatismo del castigarme, ¿no? Lo mismo con otros, cuando culpamos a otros. Claro. Está bueno. ¿Qué hacemos con eso? Sí, totalmente. Como elegimos reconstruir el vínculo, elegimos ponerlo en el banquillo de los acusados. Bueno, ¿qué hacemos con esa culpa? Me parece que nos da un lugar mayor de poder accionar. No, y a veces sobrecompensaciones como muy sencillas, habituales, por la culpa, como por ejemplo, viajé y traje 5.000 regalos. ¿Entendés? Porque siento culpa, no por el hecho del regalo, sino como para sobrecompensar, ¿sí? Esa no la hago, pero para sobrecompensar. Porque yo te iba a decir, che, a mí no me trajiste esa no ningún la hago, regalo, no, yo ya hace rato que voy. Si tuvieras que tener regalo de cada viaje, ¿sabes qué? ¿No? Entonces, aparte de todo. No. Pero sí. Estaría bueno que sientas un poco de culpa y esperas que hagamos el programa. Sobre todo yo. Totalmente. No, y otra cosa, Sol, a ver cómo lo escuchabas, es que cuando nos ponemos en el centro de nuestro vivir y sobre todo convivir la culpa, no como algo puntual que ocurre frente a una situación, sino como que vivo en este ser culpógeno o estar siendo culpógeno, vivo como en esa. Hay algo muy fuerte también de ego, porque yo me considero la causa del mal de los demás. ¿Entendés? Es como que todo lo que le pasa a los demás es por lo que yo hice. Bueno, pará, yo hice cierta cosa, pero el otro también le pasa lo que le pasa. ¿No? Pero como que en mi mindset, ¿sí? Es como que tengo, si yo parto de la culpa, tengo un radar para ver dónde la cagué. Y la empiezo a ver que lo cago por todos lados. Claro, y encuentro todos los argumentos para seguir. Pero me vuelvo muy egocéntrico porque de alguna manera yo creo que soy la causa del mal de todos los que están alrededor mío. ¿Me seguís en esto? Totalmente. Y tiene que ver mucho con lo que decía Ani al principio de la conversación, con este falso control. Claro. ¿No? Si yo soy el culpable de todo, en realidad también yo soy la solucionadora de todo, lo que podría, ¿no? Controlar todo, ¿no? Porque así como tengo la culpa, lo podría remediar, ¿no? Esta sobrecompensación de la cual hablas vos. Ahora, creo que ahí, por eso digo que tiene que ver más con la aceptación y la conexión en relación a mis valores y al aprendizaje. Sí. El culpógeno, en esto de la culpa como reacción, ¿no? Y no como esa alarma que me permite elegir preguntándome para qué vino y si ha funcionado o no. El culpógeno reactivo, lo que le ocurre es esto, no hace nada con la culpa. Claro. ¿No? O sea, ocurre todo en su fantasía de control, pero en el fondo se queda en ese lugar de culpa, entonces termina en una postura mucho más de víctima que de poder responder a ello, ¿no? Claro, porque en definitivo como que la herramienta, esto es como un ABC de entrenamiento vivencial, ¿sí? Digamos, la herramienta de la víctima es la culpa, el lugar de donde pega, ¿no? Echar la culpa, porque ojo, acá, porque hasta acá hablamos de yo sentirme culpable. Sí. Pero después la otra es cuando echarle la culpa al otro, ¿no? Y muchas veces cuando ya no tengo a quién echarle, ahora me siento yo culpable, claro. Pero también está la otra, que es cuando yo le echo la culpa a los demás, ¿no? ¿Y eso cómo es?
Para mí abre todo otro mundo que para mí es para otra columna. Ahora para mí es otra aparte columna. te echo, es como que te echo, así te echo Vos la sos culpa. el culpable. Claro. De todos mis males. Aparte, echás la culpa y ahora si el otro no se hace cargo, bueno, vos echás lo que quieras, ¿no? Claro. Digo, ahí entramos en un estado de ánimo muy típico que solemos conversar desde el coaching, que es el posible resentimiento. ¿Quién soy yo para echar culpas? Si el otro no está declarando que cometió un error y que quiere remediarlo, digo, ¿no? Entonces, quedarme ahí en echar culpas es un caldo de volver a sentir todo el tiempo eso y de darle el poder al otro de mi bienestar. Porque cuando yo echo culpa, yo lo que le estoy diciendo es eso, por culpa tuya yo estoy así. ¿No? A diferencia de decir, bueno, no elijo más este vínculo o no elijo esto que me hiciste, no me gustó, me pasó esto con lo que hiciste, entonces decido tal cuestión. Pero siempre estando yo elijo en relación a lo que el otro hace. Claro. ¿No? El otro tiene que cambiar para yo. ¿No? El echar culpas creo que, como todas emociones, digo, me parece que lo que nos podemos hacer cargo es de nuestras propias emociones y sí de lo que nos generan a nosotros las emociones de los demás. También. Excelente. Bien. Excelente. Hermoso. Bueno, vamos a tener que preguntarle al público, que esto también me parece que está bueno, ¿qué otros temas quieren que traiga? Sí. Sol, que Sol debe tener los suyos propios, pero podemos preguntar, a ver quieren? cuáles son esos temas sobre los que, porque la verdad es que es un abordaje hermoso. Y aparte profundo. Sí, profundo y al mismo tiempo fácil de comprender, que eso es lo que me parece que está. Y que no se habla todos los días de estos temas, ¿no? Públicamente. Es como que es muy más del mundo privado. O sea, por ahí en espacios terapéuticos o en sesiones o en ese encuentro de buscar asistencia, pero no en espacios así abiertos públicamente, no se habla así de los temas. Así que todo lo que pongan ahí vamos a ir alineándonos. Sí, ego. Que pongan todos los temas. Ahí pusieron ego. Ego lo puso con mayúsculas. No sé ya eso qué quiere decir, pero. Está hablando de la persona que lo puso. Por el aura. Buscador compulsivo. No, bueno. Sí, buscador compulsivo de culpables. Para mí, una definición de maestría es las personas que pueden comprender la complejidad y traerlo de manera simple. Simple, fácil. Y eso me parece que es Sol. Así que gracias, Sol, por traer tu maestría en esta columna semana tras semana y iluminarnos con tu mirada y con tu forma de traerlo, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. Es un placer formar parte de Big Change. Es un placer escuchar del otro lado. Así que por eso, envíennos o al Instagram también. Sí, claro. En el chat del programa. Digo, estamos acá para conectarnos y eso es el programa, conexión. Así que gracias a ustedes. Nos vemos el miércoles. Sí. Nos vemos el miércoles. Un besito a los Chau. Hasta luego. Muchas gracias. Es enorme. Bueno, pasó entonces por el episodio número 15 de Big Change. Número 15, ¿no? Sí. De The Big Chain, Sol columnista de Rivera, psicología, nuestra psicóloga y coach. Qué temazo el tema de la culpa, ¿no? Da para un montón. Y ni hablar si empezamos a tejerlo con el tema de la responsabilidad. Ahí también nos trae todo otro mundo, ¿no? Esto que decía Sol, es que cuando vos estás en un espacio de un juicio, te declaran inocente o culpable. Sí. O sea, los opuestos son la inocencia o la culpabilidad. culpa. Pero no te declaran responsable. Claro. Porque la responsabilidad nunca tiene que ver con algo que el otro puede declarar por vos. Siempre tiene que ver con algo que... Es más, lo tomás o no. Mucha gente es declarada culpable, pero no asume la responsabilidad por lo que sea que lo están declarando culpable. ¿No? Culpable tiene que ver en ese caso con quién lo hizo y responsable tiene que ver con cómo responde frente a lo que hizo.